Carlos Alberto Corona de Tlalnepantla, 49 años. Gracias a todos por chambear en día festivo. Por otro lado, mi hijo de 11 años va en sexto de primaria en una escuela pública y la maestra le dejó que escribiera en su cuaderno de historia un resumen sobre el hecho histórico de la Constitución y en su cuaderno de español le dejó que escribiera un relato sobre el hecho histórico de la Constitución. Señor Alejandro y demás personas de la mesa, ¿me pueden explicar la diferencia entre ambas tareas? Gracias. Yo las veo exactamente igual. Sí. A ver, ¿cuál es? ¿Preguntó? La de historia es la de arriba. Un resumen del hecho histórico. Ajá. Pero La segunda. A ver. No entendí primera y segunda. ¿Tú entendiste, Agustín? Sí, los maestros tratan de hacer siempre la diferencia de los géneros literarios. Uh-huh. Uno es la crónica y otro sería el relato. El relato sería cómo se acercó algún personaje a este primer encuentro con la Constitución del 17, que encontró un libro, que supo verlo, que lo encontró barato. Y esa manera de relatar la experiencia personal sería lo que creo pide el maestro o la maestra de español. En cambio, el otro sería como un resumen de eso que conocemos como historia de la Constitución de 1917. Es esa idea puntual de que la diferencia del género nos va a hacer más grande el conocimiento que vayamos a utilizar. A ver, entonces, un resumen. Un resumen de lo que ocurrió en la historia de la Constitución del 17 ocurrió en Querétaro, fue una cronología. Entre cronología y dato histórico, como bien lo sabe Alejandro. Sí, y el relato es personal de cómo alguno de nosotros o este niño encontró por vez primera la referencia de ese suceso político importante para el país, aunque nadie le haga caso. Ese relato individual es lo que sería lo que está pidiendo la maestra de español. Español. Uh-huh. Exacto. No sé si quede confuso todavía la idea entre relato y crónica. No, yo creo que quedó muy claro. Hacen la crónica de inmediato. Uh-huh. Los periodistas hacen la crónica de los sucesos diarios. Los historiadores revisan eso para luego armar un cuadro histórico que nos permita conocer lo que ocurrió en el fallo de la construcción, por ejemplo, del Tren Maya. Si son dos maestras distintas, yo entregaba el mismo trabajo en las dos clases. Punto. No, Alejandro. No. Por eso, si son diferentes. Es la misma. Es la misma. Sí, es la misma maestra de sexto que le deja una Entonces, tarea de historia. Me sumo a lo que dice Agustín. Sí. Jesús Guzmán León, de Tultitlán, 61 años. Alejandro se reportaba enfermo. Sí, no dando lata. Se lo comió el perro. Jesús García, de Iztapaluca, 71 años. No le explicaron bien al niño qué es resumen y qué es relato. Solo se les fue el comentario en risa y risa. En relajo. Resumen y relato y se les fue en relajo. Es más, ni yo les entendí. Por favor, aunque la pregunta sea sencilla, expliquen bien la diferencia. A ver, sin que Alejandro, que hubiera sido buen compañero mío de clases también, igual que Mario, porque hubiéramos puro relajo, hubiera sido mis clases. Aventándole bolitas al maestro. Sí. A ver, Agustín, breve, preciso, macizo y conciso. Sí. Relato es invención. Crónica es un acto real. Para sintetizar la diferencia. Pero usa resumen y relato. Crónica. No, pero el resumen de un acto político social es un acto real.
que ocurrió y vamos a hacer el resumen. El relato es un acto de invención pura de la fantasía. Para que quede más precisa la diferencia entre relato y resumen. Bueno, y yo le haría caso a Alejandro. Que tire bolitas. No, que le entregaba el mismo trabajo y nada más a uno Pero le es la agregas. misma maestra. Pues sí, lástima, pero Sí, ahí no era funciona. buena idea, es lo que estoy diciendo. Que ahí los chavitos deberían de preguntarle a la maestra, oiga, ¿no es lo mismo? Y entonces que ella diga, no, tienes que hacer así, asado. A ver, Pues, a veces- Haría un niño iluminado, ¿no? Pues sí. A ver, es que en el programa de español de sexto año está considerada la diferencia entre los diferentes escritos, lo que es un relato, lo que es un resumen, todo eso ya se los debe haber explicado la maestra, porque está en el programa, así está establecido. Entonces, ¿qué es cuento, qué es novela? Todo eso lo tienen que aprender los niños, por eso les está pidiendo esa tarea. Raimundo, relato histórico no puede ser invención, señor Agustín. El relato narra los hechos o sucesos ocurridos en algún tiempo de la historia del país. Resumen es un escrito de carácter informativo que tiene como propósito principal presentar una síntesis de los contenidos del texto original que el autor transmitió a través del escrito. Esto según Google. Tiene razón nuestro querido Radio Escucha. No hablábamos de relato histórico, hablábamos de invención y de cuento. Tiene toda la razón. Y vuelve a llamar don Carlos Alberto Acércate el Corona, micrófono. de Tlalnepantla, 49 años. Ya escuchó mi niño de 11 años lo de su tarea y dice que con el comentario que le dio el señor Alejandro referente a que copiara las tareas, que mejor prefiere que él sea su papá. Gracias a todos por sus respuestas. No, pero a ver, yo no dije que copiara, que haga su tarea y esa misma le entregan una materia y la otra. Que la guarde para el próximo año. O sea que se refrite.